¿Qué tal, amigas y amigos del Desconcierto? Bienvenidos a una de nuestras, a una nueva edición de nuestras conversaciones en casa. Como ya pueden ver en pantalla, nos encontramos en compañía de Francisco Reyes, tremendo actor nacional de larguísima trayectoria. Con eso no quiero decir que seas viejo, Pancho, y que dejémoslo en larga trayectoria. No, pero Actor con digamos las mucha cosas como experiencia, son. Ya estamos viejos. gestor cultural también y además candidato a constituyente de cara a lo que ocurrirá este próximo 11 de abril. Yo, Pancho, bueno, tenía otra idea para partir, pero tú sabes que la contingencia muchas veces nos obliga a cambiar la pauta, y esta Sí. semana tristemente falleció también un tremendo actor nacional, Tomás Vidiella. Ujú. Tuve la oportunidad de compartir por ahí brevemente un par de veces en algunas producciones, entre ellas El Entusiasmo, que se hizo aquí en Antofagasta a fines de los años 90, y quería partir con eso. O sea, la contingencia llama, y creo que es justo y necesario también comentar un poquitito, unos minutos, acerca de qué significa la figura o el legado que deja Tomás Vidiella en las tablas nacionales y en el audiovisual nacional. Bueno, es tremendamente doloroso cuando parten, ¿no es cierto?, lo que podemos llamar los viejos, nuestros viejos queridos, digamos, los viejos que ya han tenido una vida larguísima y muy intensa, ¿no es cierto?, en lo que es la arte escénica, en particular el teatro, porque son legados históricos, son legados personales, ¿te fijáis? Son las anécdotas que Tomás siempre contaba, más con mucho humor, están llenas de historia, de la historia del teatro, de los últimos 60, 70 años. Entonces, eh, es súper doloroso cuando parten, ¿no es cierto?, este tipo de personajes. Y, y nada, pues ya y nos afectó, ¿no es cierto?, antes de ayer con su partida producto de esta maldita pandemia que estamos viviendo. Él estaba trabajando, ¿no es cierto?, en una obra, y bueno, y desgraciadamente se contagiaron, pues, varios del elenco, digamos, entre ellos él. Eh, tuvo, Jaime Badel tuvo la suerte porque también estaba invitado al trabajo en esa obra y por suerte sintió que podía ser riesgoso y no estuvo. Pero todos los actores y actrices, ¿no es cierto?, vivimos siempre con la ansiedad de estar en el escenario, con la ansiedad de contar historias, de estar en contacto con el público, ¿te fijas? Y Tomás era particularmente así. O sea, él amaba por sobre todo el teatro y, y se aburría en la casa, además, por lo demás. Siempre decía, ¿qué voy a hacer en la casa? Quiero seguir trabajando, te quiero seguir en el escenario, quiero seguir contando historia. Entonces, bueno, murió en su ley, digamos, de todas maneras, y eso es hermoso también. Pero es un dolor enorme, claro, y un dolor enorme para toda la familia del teatro y para su familia personal también, propio. Y para el público también, al que nos gusta el El teatro, el público cine. también. Hay, no hay Lo que olvidar que seguimos viendo Tomás a fue Tomás en la televisión, por supuesto que también es una pérdida quizás más distante, pero uno extraña a estos actores o actrices que se empiezan a ir, y con los que obvio. uno, por lo menos en mi caso, crecimos viéndolo en Sí, pantalla. porque se nota en ellos también ese peso específico de la historia, de la experiencia. Es muy bonito ver a los actores viejos trabajando por eso mismo. Y, eh, y además, bueno, Tomás fue súper inventivo, arriesgado, trajo el café con cerda a Chile, fue el primero. Hay ruidos aquí porque estoy en el canal, ¿no? Sí, se Entonces, escucha. Debemos conversar de eso para que ver pase, en qué está ahí que en este momento. que pase el carro que está pasando y seguimos. Bueno, te decía, él trajo el café con ser, que de alguna forma popularizó en un momento súper complicado de la historia de Chile, ¿no es cierto?, el teatro, y lo llevó a escenarios enormes, al Caupolicán, llenado al Caupolicán con Cabaret Dijou o con alguna de esas obras que hizo en esa época. Y se atrevió a poner en escena eh, espectáculos que por el mundo teatral a veces eran muy criticados, ¿no es cierto? Pero bueno, él se atrevió, abrió espacios, ¿no es cierto? Generó trabajo, él abrió
7 salas de teatro durante su vida. Entonces, bueno, fue un hombre así, fue un hombre enormemente empeñoso, trabajador, eh, alucinado, ¿no es cierto? No sé, con su arte. Y por eso que obviamente se le va a echar de menos y por eso también se le respeta mucho por todo lo que aportó, digamos. Tocaste un tema re importante, Pancho, que también me gustaría conversar contigo. Lo conversamos también en entrevistas anteriores con Juan Carlos Maldonado, con José Luis Sepúlveda. Eh, los actores, en el fondo, claro, una cuestión es la pasión de volver a las tablas, de salir de este encierro, de volver a contactarse con el público, que es tan re importante para todos los artistas en general. Pero aquí también se suma una cuestión de desprotección, de una situación sumamente miserable por los cuales no solamente están pasando actores y actrices en Chile, sino que también todos aquellos que están detrás en bambalina o están detrás de cámara, en el caso de la televisión, del cine. Y la cultura se ha visto, y el arte se han visto fuertemente golpeados por esto de la pandemia, porque uno percibe que no hay políticas, que en el fondo el mundo del arte y la cultura es como el último pelo de la cola dentro de esta cadena de producción. ¿Cómo ves esta situación? Y quizá ahí nos metemos un poquito en tu candidatura constitucional, pero si es que es necesario tocar algún tema relacionado, porque de verdad que uno aprecia que hay ciertas profesiones, ciertos oficios de los cuales el Estado no se ha preocupado, o si se ha preocupado lo ha hecho de mala manera. Todavía resuenan las palabras de la ministra Consuelo Valdés en torno a que un peso más para cultura, un peso menos para la gente. En esa situación, Claro. ¿cómo evalúas tú lo que está ocurriendo en el mundo de las artes en este contexto? Bueno, eso es algo que desgraciadamente está metido como en la, en la inconsciencia de la gente, ¿no es cierto? Y de la autoridad en particular, que las artes son superfluas, digamos, que las artes son como entretenimiento solamente y algo de lo cual de lo cual uno puede dejar de lado, se puede deshacer de ello, ¿no es cierto?, en el momento que no son necesarias, ¿ah? Ahora, el último pelo a la cola en ese sentido se siente así, ¿no es cierto? Pero cuando hay problemas, cuando hay tragedias, cuando hay necesidad de generar comunidad, ¿qué es lo que primero aparece? Son las artes, ¿ah? Y se le echa mano nuevamente a las artes, ¿ah? Es evidente que durante todo este proceso de pandémico y de cuarentena, las obras de los artistas, las conversaciones con los artistas han estado en primera línea, ¿me entiendes? Generando conversación, generando cobijo, generando entretención, generando comunidad, ¿ah? Y esa es la importancia de las artes. Las artes son belleza, las artes son entretenimiento, pero las artes también son la comunicación entre las personas. Y eso es fundamental y eso tienen que lograr entenderlo, en primer lugar, las autoridades, evidentemente. Es insólito que el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto?, comente lo que comentó, una ministra de Cultura comente lo que comentó en ese momento, o que tenga la ausencia, ¿no es cierto?, en este periodo pandémico, de lo que es el mundo, y haya un abandono total, digamos, de lo que es el mundo de las artes y sus trabajadores. Entonces, es algo que tenemos que ir trabajando y en la nueva constitución, evidentemente, va a estar escrito, ¿no es cierto?, como articulado el derecho a la cultura. El derecho a la cultura no solamente visto desde el derecho de los artistas, ¿no es cierto?, sino que del derecho de los públicos también de acceder, de tener derecho a acceder a los servicios culturales, por llamarlo así, o a los bienes culturales, ¿no? Cuando yo hablo en la candidatura, ¿no es cierto?, a constituyente, a mí me interesa estar en esta candidatura constituyente y es un anhelo también de muchos, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la cultura, de que hayan representantes del mundo cultural en la convención, no solo, no solo para poner los temas propios de las artes dentro de la convención, que yo creo que es importante ponerlos también, sino poner el lenguaje de la cultura en esa discusión. Arrebatarle de alguna forma, ¿no es cierto?, a los economistas o a los abogados, ¿no es cierto?, el protagonismo en lo que es escribir una constitución para un país. Una constitución para un país es un acuerdo, es un trato, es una nueva forma de cómo nos vamos a organizar de aquí para adelante como sociedad, como comunidad nacional.
Y ahí tenemos que poner puntos de vista distintos. Mientras haya un abanico mayor, ¿no es cierto?, de diversidad cultural en esa discusión, en esa conversación, es mucho mejor para todos nosotros. Entonces es importante que el mundo cultural, así como otros mundos, estén presentes en esa asamblea, ¿no es cierto? Que no sea solamente la visión economicista de la sociedad, que no sea solamente la visión leguleya de la sociedad, que tienen que estar, evidentemente, porque son importantes, pero no hay que tenerle miedo a esa diversidad cultural al interior de la convención. Mucha gente, o alguna gente, no sé, de repente te mandan un tuit y dice, bueno, pastelero, tus pasteles. O sea, Sí, es que eso te iba a la preguntar. Te iba a torta, preguntar, ¿cómo, la cómo torta, tomáis estas críticas? ¿Cómo se toman nada, estas pues críticas? Porque es que como la lo que estamos farándula, que la hablando. constitución, etcétera, etcétera. Me imagino que de alguna u Bueno, otra forma representan también a una parte de nuestra sociedad que, que, sí, que, que tampoco creo que está acostumbrada a conceptos como, por ejemplo, una constitución que sea diversa y que sea inclusiva de los más diferentes sectores que se puedan estar representados dentro de la escritura de este nuevo texto, y que finalmente todavía se quedan con esta imagen un poco más que la constitución la tienen que escribir un montón de tipos de 40, 50 años para arriba, todos con corbata y que tengan algún doctorado, algún magíster en Derecho o en Economía. Me imagino que esa es la imagen que algunas personas tienen de quienes tienen que escribir la Constitución. claro. A ver, por cierto, primero que nada hay que decir que farándula y arte no tienen nada que ver. ¿Ah? Farándula es una cosa rara de la cual yo no participo, y las artes escénicas o la cultura es otro tema. ¿Ah? Son dos cosas distintas. Que yo sea un actor que ha trabajado durante 30 años en la televisión, porque he tenido la suerte de trabajar, ¿no es cierto?, en producciones de televisión y poder ganarme la vida de esa manera, no significa que yo sea un miembro de la farándula o que yo sea un rostro de la tele. ¿Ah? Sí, he trabajado durante 30 años en televisión, pero como actor, a partir de mi oficio. Y llevo 40 años trabajando en teatro, que es mi territorio. El teatro es mi territorio. El teatro es donde yo me paro para establecer relaciones con la comunidad, vínculos con la comunidad a través de mi arte, y a partir de ahí genera mi conocimiento que yo tengo de las distintas culturas a lo largo del territorio. Entonces es importante primero hacer esa separación y que la gente entienda bien esa diferencia, digamos, de una cosa es la farándula, que es un tema al cual yo no adscribo ni me meto en ella, y otra cosa es la cultura y las artes escénicas en particular. Luego, es cierto que la Constitución tiene, o sea, es un espacio, ¿no es cierto?, de política y de legalidad, donde se construye, ¿no es cierto?, un escrito de acuerdos de una comunidad, en este caso de la comunidad de Chile. Eso es verdad, y para eso se necesitan, ¿no es cierto?, constitucionalistas, y se necesitan abogados constitucionalistas, etcétera. Por cierto, van a estar ahí, no solamente participando como constituyentes seguramente, sino que además hay un staff de constitucionalistas que va a estar al servicio de los constituyentes. Entonces, para cualquier planteamiento que un constituyente tenga, si no tiene su acepción, ¿no es cierto?, leguleya, para eso van a estar ahí presentes ese staff de constitucionalistas apoyando para saber cómo llevar esa idea a un articulado constitucional, digamos. Por tanto, no hay que temer sobre eso, ¿entiendes? Lo importante es que sean personas que tengan capacidad de escucha, que tengan, por supuesto, que representen a un grupo de la sociedad, que tengan ideas respecto de lo que debería ser o cómo debería ser o cómo se debería conformar esta comunidad nacional a partir del 11 de abril. Y sobre todo, creo yo que sean capaces de transmitir, ¿no es cierto?, las, la- las, los anhelos, los deseos, la vivencia de las personas de la comunidad nacional toda. Uno representa un distrito. Eso es un asunto, yo voy por el distrito 8, que es Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Tiritil, Lampa, Colina. Ese es el distrito por el cual yo voy como candidato. Esa
una forma institucional que se ha hecho, ¿no es cierto?, para llevar esta elección adelante, pero los constituyentes somos nacionales, ¿no? Hay un distrito, ¿no es cierto?, al cual yo voy a, al cual yo voy a representar, ¿no es cierto?, y que va a votar por mí, pero mi deber constituyente, como constituyente, va a ser hablar de la comunidad nacional. ¿Okay? Ahora, yo estoy trabajando, obviamente, ¿no es cierto?, en el distrito, yo voy a territorio en el distrito, tengo todos los días increíbles reuniones con comunidades y organizaciones de base que van, que van nutriendo a este posible constituyente, ¿ah? Con las problemáticas locales, que hay que tener muy claro también que el constituyente no puede resolver las problemáticas locales, pero sí tiene que generar la alquimia para que esas problemáticas locales de alguna forma estén representadas, ¿no es cierto?, en los articulados de la Constitución, para que luego las leyes que se hagan tengan, ¿no es cierto?, ese eco en la Constitución y puedan finalmente resolver los problemas de convivencia que tienen las comunidades. Por Pancho. eso que es importante, perdona, para terminar la idea, por eso que es importante la cultura en la Constitución, porque la cultura, como te decía al principio, no solamente como las artes y los patrimonios, sino que como el lenguaje de las comunidades, es poner a las comunidades en relevar a las comunidades, visualizar esas comunidades que son invisibilizadas hoy día, ¿no es cierto?, por el Estado y por el poder central, y hacer que esas comunidades tengan una participación orgánica en el nuevo Estado, en la nueva generación de leyes públicas, digamos. ¿Okay? Me atrevo a decir que ojalá las comunidades sean el centro, el núcleo de una nueva Obvio, constitución, pero quiero, esa es la idea. vamos a hacer un cambio bien radical en honor al tiempo. Primero, Ya. a ver en qué estáis en este momento, porque escucho un montón de ruido, movimiento, me imagino que estáis en medio de la producción, Pancho, me gustaría saber en qué estáis, qué estás grabando, qué están tramando por ahí. A ver, bueno, como cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, uno tiene que ganarse los porotos y parar la olla todos los meses. Por tanto, yo desde principios de enero estoy trabajando en una nueva producción de AGTV, que es una productora externa que se va a transmitir a través de Canal 13, una teleserie. En eso estoy, y eso va a durar, yo creo que hasta el mes, a fines de mayo, mi participación en ella. Si soy constituyente, tengo que parar ahí, y si no soy constituyente, bueno, terminar en buen pie la producción. Siempre se puede Y matar al esto, personaje y así se sale sí, de problemas en ese caso. de hecho, O mandarlo de de viaje hecho, extranjero, ahí los guionistas tendrán ahí la ahí difícil tarea. exactamente, ahí los guionistas tendrán que hacer su labor en forma urgente. Bueno, estamos en eso, estoy con una obra online, en este caso, que es el Yorick, la historia de Hamlet, que es un proyecto muy hermoso que empecé el 2014 en teatro en vivo, ¿no es cierto?, en las comunidades locales, en puros pueblitos pequeños, haciéndolo al aire libre, y que luego a partir de la cuarentena del año pasado lo llevé a una versión online y bueno, y tengo funciones cada tanto, ¿no es cierto?, para distintos o festivales o colegios o municipios, pues en fin. Y después siempre un largo conversatorio que son increíbles. Eso y también otra obra que se llama Encuentros breves con hombres repulsivos, que hago con Marcelo Alonso, que es una obra que dirige Daniel Veronese, un director argentino, que también estamos permanentes. De hecho, hoy día tenemos una función a las 4 de la tarde y después tenemos una conversación a las 5. Y eso me la arreglo. ¿Qué más he hecho? Estuve en México recién entre el 10 de diciembre y el 15 de enero haciendo una película en medio de la pandemia, una cosa increíble, pero igual la logramos hacer. Y nada, pues entonces estoy trabajando harto ¿Cómo y se preparándome para esto, y trabajando en la candidatura que ha sido súper intenso. Además, muy potente trabajar y conversar con la gente. Ha sido un proceso de verdad. Yo he hecho una campaña de puro terreno, es una campaña que no tiene publicidad, ¿no es cierto?, más allá que un volantito chico. He hecho una con baja campaña candidato y lo más. candidata, ¿eh? ¿Ah?
como le pasa a muchos candidatos y candidatas. La falta de recursos mucho, también es un tema que ha sí, marcado este proceso de elecciones. completamente. Y sobre todo, no sé, todo el mundo lo independiente. Yo voy como independiente dentro de un cupo, un partido que a los independientes puro no les gusta mucho porque dicen que bueno, uno va ahí como que no es independiente de verdad. Bueno, yo he tratado de hacer mi campaña absolutamente como independiente de verdad. No recibo ningún apoyo, ni logístico, ni tampoco económico. Todo lo poco que he gastado ha sido de mi bolsillo y he tratado de mantener esa independencia absoluta. Me he concentrado en la campaña a constituyente, no he hecho campaña ni por alcaldes, ni por concejales, ni por otros cargos, ¿no es cierto?, administrativos que van también ese día 11 de abril a la elección, porque justamente no quiero mezclar las situaciones. ¿No? Yo no soy un hombre claro, soy un hombre con conciencia política y que ha estado, desde que tengo recuerdo, uso razón, vinculado, ¿no es cierto?, a los procesos políticos, sin ocupar nunca un cargo ni militar en partidos políticos algunos, pero sí me interesa que la cultura esté, ¿no es cierto?, en la arena política porque es importante para todos nosotros, para la nación completa. Entonces me he tratado de mantener lo más puramente independiente posible. Eh, y así he hecho la campaña. Entonces la campaña es puro territorio, pura conversación. Yo espero que dé un buen resultado y si no da un buen resultado, bueno, tendremos que estar apoyando a los candidatos que representen el mundo cultural y entregando, ¿no es cierto?, alimento a todos aquellos que lleguen a la convención y que nos puedan representar bien, mejor. Es re importante lo que dices. Hay candidatos muy buenos también, ¿cachai? Aparte de los que del mundo de la cultura, en los territorios también hay buenos candidatos que son desconocidos y que yo he tratado de apoyar lo más posible. He tenido buenas conversaciones con ellos, en fin, en Instagram hemos hecho conversaciones y, y creo que es bueno también. Mira, hoy día estamos en candidatura, entonces como que aparecen, ¿no es cierto?, diferenciaciones, uno trata de diferenciarse del otro, qué sé yo, en fin, está bien, pero a la convención tenemos que llegar, los que lleguen tienen que llegar, ¿no es cierto?, con la mayor unidad posible, eh, con los mayores, a ver cómo dije, con un trabajo hecho, ¿ah?, de conversación sobre el reglamento de la Constitución, cómo vamos a trabajar, sobre cómo se van a plantear los constituyentes que quieren cambiar las cosas, ¿no es cierto? Porque el mundo que no quiere cambiar las cosas y que va a llegar a la Constitución, va a llegar con una Constitución escrita, va a llegar con un reglamento escrito, van a llegar listos. Entonces es importante que... Lo que dices, Pancho, porque yo creo que en Chile tenemos un gran defecto muchas veces con estos procesos políticos, es como que llega la elección, llegan ciertas personas a cargo y después como que nos olvidamos. Y yo creo que aquí es súper Ciertamente. importante en este proceso constituyente de que más allá de si es el candidato que uno apoya o la candidata o no el que llegue, como comunidad, como pueblo, como gente, tenemos la obligación de estar presionando a quienes lleguen a la constituyente para que finalmente los Absolutamente. requerimientos de la gente se vean plasmados en este documento. Pero ahora en estos últimos minutitos, porque sé que estáis a punto de entrar a grabar, te quiero dar a otro tema que ha provocado polémica durante esta última semana. Y de hecho la polémica venía como creciendo poco a poco, primero con algunas declaraciones de Alfredo Castro en torno a lo que muchos llaman la época dorada de las teleseries en nuestro país. Después con las palabras de otro candidato constituyente, cuyo nombre incluso me cuesta un poco decir, pero hay que decirlo, René Cortázar. Eh, y claro, o sea, se produce como esta polémica, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con este declive, no sé, o un poco un ocaso, ojalá no permanente, de las teleseries en Chile. ¿Cómo has visto tú estas declaraciones, por una parte Cortázar, lo que ha hecho Alfredo Castro, otros actores y actrices también que han estado comentando un poco acerca de estas situaciones que se daban, habían estado un poco ocultas en el ámbito de la televisión y el momento actual también de las teleseries, que por lo menos yo también percibo que algo hay ahí que tiene que ver, no sé, entre la llegada de Netflix, la abundancia de productos, por ejemplo, en Internet. Yo creo que aquí hay muchos factores que inciden dentro de esta conversación, de este debate que se ha armado en torno a las teleseries en nuestro país. ¿Cuál es tu percepción?
Bueno, mira, yo no me voy a hacer cargo de los comentarios que hagan colegas súper respetables para mí, ¿no es cierto? A los cuales les tengo enorme respeto y admiración, o personas que hayan pasado por los directorios de los canales, no es que ellos se hagan cargo de sus comentarios, ¿no es cierto? A mí me parece que eh, en el o sea, cuando yo tomo la decisión de entrar en esta candidatura, obviamente no es una decisión que parta de una conversación conmigo mismo y con mi almohada. Es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con colegas de las áreas de las artes escénicas, conversaciones que finalmente derivan, ¿no es cierto?, en entender que es importante que hayan representantes del mundo de la cultura al interior de la convención. Por lo tanto, no son caprichos, no son asuntos antojadizos. ¿Eh? Evidentemente hay en mí un deseo de estar ahí, creo que sí puedo aportar, ¿me entiende? Por supuesto, hay una cuestión personal también, pero esta cuestión no son solamente como caprichos que uno se le ocurra, ¿no es cierto?, como una actitud mesiánica que uno cree que va, que va a cambiar las cosas del mundo, digamos, ¿no es cierto?, y que uno es el indicado. Son procesos largos, son procesos de conversaciones, de muchas conversaciones, de reuniones y de reflexiones. Por lo tanto, eh, bueno, eso para comentarte un poco el por qué. Ahora, que otras personas, ¿no es cierto? Bueno, nada, lo mismo, no me voy a hacer cargo de los comentarios de cada uno, que cada uno responda y explique por qué habla y por qué piensa lo Pero que ¿están piensa, las por qué lo dice. teleseries en crisis en La relación a lo televisión, que sí, ocurrió por hace la 30, televisión. 20 años? A ver, las teleseries, el producto de teleseries, ¿no es cierto?, ha tenido muchos momentos. ¿Ah? La industria de la producción de ficción en los canales, ¿no es cierto?, como la conocíamos, como Televisión Nacional, o Canal 13, o Megavisión, o Chilevisión, evidentemente está en crisis. Cambió la industria, cambió los ingresos que se tenían, que estas grandes casas, ¿no es cierto?, de producción audiovisual tenían, cambiaron radicalmente a partir de la existencia de Internet, a partir de la existencia, ¿no es cierto?, de otras plataformas como Netflix, Amazon y otras. ¿Eh? Entonces, hoy día ya no se manejan los mismos recursos que se manejaban hace, no sé, en los años 90, ¿no es cierto?, que estaba toda la publicidad, todos los recursos de la publicidad estaban puestos en la pantalla abierta. Hoy día no, en la televisión abierta, ¿no es cierto? Hoy día no. Entonces, ha cambiado de todas maneras la industria, por un lado. Por otro lado, el tema de las teleseries, ¿no es cierto? Los contenidos de las teleseries muchas veces ha sido basureado con justa razón. Hemos hecho mucha tontera, ¿no es cierto? Hemos hecho muchas producciones que no tienen mayor relevancia, ¿no es cierto? O que se han quedado solamente en la entretención. Y yo creo, y siempre lo postulé así durante todo mi periodo en Televisión Nacional, que como canal público, ¿no es cierto? Nosotros la entretención teníamos que hacerla a partir de, de, de otros contenidos, de contenidos que generaran, ¿no es cierto?, identidad nacional, que pusieran en tema, ¿no es cierto?, a partir de la ficción, que pusieran temas, ¿no es cierto?, importantes que se estuvieran viviendo en la contingencia. Y fue así que lo hicimos, ¿no es cierto?, durante por lo menos 10 años, entre 95 y 2005, que yo diría que son como las teleseries de oro, ¿no es cierto?, o la época de oro de las teleseries, en que sí, en esa época no existía Internet realmente, estaba recién como empezando, y nosotros nos fuimos como canal, como área dramática de Televisión Nacional, a hacer producciones en regiones, por ejemplo, a mostrar realidades regionales, a mostrar culturas regionales. Hablamos del embarazo adolescente, hablamos de, de la, ¿cómo se llama? De lo racista que podemos ser cuando hablamos con el pueblo, cuando hicimos la historia del pueblo gitano, que hoy día está de nuevo en pantalla. En fin, tocamos temas, muchos temas, ¿no es cierto? Y fue una época importante. Yo creo que ahí Televisión Nacional, a través de su área de ficción, ¿no es cierto?, su área dramática, sí,
cumplió de alguna forma, porque se podría siempre ir mucho más lejos aún, cumplió de alguna forma su misión pública, ¿no es cierto? Que era de conectarnos como nación, de dar a conocer las culturas locales de distintas partes del país, etcétera, etcétera. A través de la ficción, a través de una historia, a través de una teleserie. Eh, Otras teleseries, claro, otras teleseries han sido tremendamente desconectadas de realidad, pura ficción, una ficción además de repente de temas, no sé, de forma ni siquiera que tuvieran que ver con nuestras problemáticas sociales como la violencia o como la delincuencia o como el clasismo, sino que también tomado de una forma súper banal también, es cierto. Bueno, o sea, yo no me quedo ni en alabos ni en críticas respecto de lo que hemos hecho durante estos 30 años. Hubo un periodo muy potente que el que te di, que me parece que sí estuvimos a la altura, y otros no. ¿Ah? Y hoy día yo diría que la producción se está derivando, ¿no es cierto?, hacia otros lados, se está yendo hacia producción de series, se está buscando, eh, ¿cómo se llama?, coproducciones con otras instancias, con otras plataformas, con Netflix, Amazon y otras. Y los canales están buscando su lugar también. Y Televisión Nacional en eso está muy al debe en todo lo que es la televisión pública. Es algo que en la Constitución yo creo que también tenemos que tocar, tenemos que generar, ¿no es cierto?, un sistema de medios públicos para el país. Yo creo que es muy importante que el país los tenga, que la comunidad los tenga. Y eso creo que también podemos en la Constitución hablar sobre eso y ojalá lograr un articulado que permita, ¿no es cierto?, constitucionalmente que la nación se dé ese espacio. Sí, porque TVN finalmente uno siente que funciona como canal privado. Oye, para cerrar, Pancho, más que como canal público, por la forma en Sí, que no, trabaja, se convirtió en no, eso. TVN en particular, ¿no sé, tiene una misión pública en adelante, ¿no es cierto?, ha estado tremendamente ausente. La necesidad de conversación que nos tiene con la patria, o sea, las conversaciones que nosotros, los actores, tenemos cuando después de hacer nuestras obras por internet, a veces duran más que la obra, ¿eh? A veces son más potentes que lo que vieron recién el espectador. Hay una necesidad enorme de conversación y Televisión Nacional debería haber abierto sus puertas y sus estudios hace mucho rato a la comunidad, para que la comunidad se exprese, para que la comunidad pueda tener feedback con especialistas o entre ellos simplemente, ¿no es cierto? Para que estén presentes, ¿no es cierto?, en ese canal, estén presentes las conversaciones, los deseos, las angustias, las dudas, las necesidades de expresarse que la comunidad ha tenido desde el estallido de octubre del 19 en adelante. Ese estallido es producto de la incomunicación, ese estallido es producto de la falta de medios para comunicarnos, ¿te fijáis? Y estalla como 1,5 millones de personas en las calles con una explosión, además, comunicacional impresionante, con poesía, con música, con plástica. Es impresionante. Entonces, es insólito que un canal público no haya acogido todo eso, que no haya contenido todo eso y que hasta el día de hoy no tengamos programas realmente de relevancia con respecto al proceso constituyente, que uno de los procesos más importantes de la República, de que la República es República, ¿entiendes? Y no solamente esos programas en que te dan 30 segundos para decir tu maldita cuña, ¿no es cierto?, para vender tu producto, sino para reflexionar, para conversar. Démonos el tiempo de reflexionar, viejo. Si esta cuestión no es una venta de cachureo, ¿entendés? Es súper importante el proceso que estamos viviendo constitucional y es insólito que un canal como Televisión Pública, Gran Nacional, no haya estado presente. ¿Para qué decir los otros, digamos? ¿Para qué decir la radio, en fin, que apenas hacen cobertura, ¿no es cierto?, y se refugian diciendo que si le damos la pasada a un constituyente, a un candidato, tenemos que dársela a todos. Bueno, dénsela a todos. Si este es un proceso importante, es un proceso de la ciudadanía, ¿te das cuenta? Es la ciudadanía entera la que tiene que participar de esto. Y esa convención tiene que ser abierta, tiene que ser una convención que esté en permanente contacto con la ciudadanía, si no, no va a tener validez alguna. Bueno, en fin, me fui en volada. No, pero está bien, está bien, está bien. Oye, me quedan un montón de temas en el tintero, pero lo último, Pancho.
También en los directorios de los canales de televisión me parece que es súper necesario que entren personas que sepan también de televisión, porque uno suele ver directorios que en el fondo son cajas de pago político después de las elecciones. TVN yo creo que el caso más contundente de esto, pero uno no ve actores, no ve directores de teatro, de cine, no ve productores de teatro, de cine, no ve músicos tampoco, ni artistas plásticos. Sí. Esta situación puede cambiar un poco en relación justamente a cómo un canal o una radio se relaciona con la comunidad cuando realmente los que están ahí donde las papas queman comiencen a formar parte de estos directorios y también formen parte de la toma de decisiones, porque, como tú lo dijiste en un momento, o sea, desde que Internet irrumpe, uno ha visto que un montón de canales, de radios, de medios en general, ha tomado decisiones pésimas, y a mí me da la impresión que porque en sus directorios no están las personas que debieran estar para tomar mejores decisiones. Pues evidentemente, en el caso de Televisión Nacional, ¿no es cierto?, es que es un directorio que está compuesto por un cuoteo político, digamos, y que hasta este momento sigue manteniendo el duopolio de la conformación política del país. Claro, ha sido nefasto, ¿ah? Se justificó en un principio, ¿no es cierto? Cuando se generó en el año 90, había otra relación también con el mundo de la política. El mundo de la política era realmente representativo, que eso es algo que tenemos que volver a lograr, ¿no es cierto?, a partir del nuevo trato que hagamos en esta Constitución, de la nueva forma de hacer democracia que también tiene que quedar plasmada en esta nueva Constitución. La democracia tiene que avanzar, ¿no es cierto? Tiene que volver a ser una democracia en que las comunidades tengan participación directa, ¿no es cierto?, en los procesos políticos, real, y que no haya espacio para que un candidato a cualquier cargo directivo, ¿no es cierto?, o administrativo, logre los votos, logre el cargo y se mande a cambiar de las comunidades. Eso que pasa hoy día, ¿no es cierto?, no puede seguir pasando, y eso tenemos que establecerlo como una nueva forma del Estado. Entonces, la televisión pública, evidentemente, y los medios públicos en general, tienen que ser reformulados de todas maneras. Hoy día, hoy por hoy, hay una ley que se está nuevamente estudiando sobre televisión nacional en particular. Pero claro, tiene que haber también un miembro, un representante de la audiencia, una especie de contraloría interna dentro del canal público, del medio público, que esté llevando permanente el pulso, ¿no es cierto?, de la audiencia, el real pulso de la audiencia, no solamente el rating, ¿no es cierto?, sino las necesidades de la audiencia al interior, ¿no es cierto?, de la producción, de lo que se haga al interior del canal. En fin, hay un montón de cosas que hacer, hay un montón de cosas que reflexionar y de reformular, y es importante hacerlo para generar una comunidad nacional realmente más digna, una comunidad nacional realmente más rica y más comunidad, porque hoy día está totalmente disgregada, y al estar disgregada es terreno fértil para todo tipo de abuso. Entonces, bueno, tenemos que volver a ser una comunidad, y en eso sí, las fórmulas no son fáciles, ¿eh? ¿Cómo diseñar un nuevo directorio, en el caso de Televisión Nacional, no es papaya, no es llegar y decir, esta es la fórmula, pero hay que conversarlo, evidentemente, hay que lograrlo, ¿entiendes? Y a mí me gusta mucho la idea, ¿no es cierto?, original de Televisión Nacional, cuando se reformula Televisión Nacional en el año 90, en que se pensaba que Televisión Nacional iba a ser la nueva plaza comunitaria, la nueva plaza donde la gente pueda llegar a expresarse, pueda llegar a poner sus contenidos. Eso creo que está muy al debe, ¿no es cierto?, se abandonó hace muchos años, ¿eh?, como concepto, y yo creo que hoy día es más necesario que nunca. Pancho, muchísimas gracias por habernos dado estos minutitos. Gracias a ti, Iván. Sé que estás medio corto de tiempo por ahí Sí. estar a punto de entrar a grabar, así que agradecemos estos minutitos que nos has regalado para el desconcierto. Te deseamos lo mejor en esta campaña, lo mejor también en las tablas, delante de las cámaras, y no me cabe duda que ojalá dentro de poco tiempo estemos en contacto nuevamente, ya sea por una o por otra, para continuar hablando. Bueno, cuando quieras. Mira, yo es un periodo en que hay que conversar mucho, así que cuando quiera estoy disponible, nos volvemos a juntar y seguimos charlando. Perfecto, Pancho. Chao, chao. Amigos y amigas del Desconcierto, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, y nos encontramos en estas conversaciones en casa. Chao, chao.